Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a pasar a la lógica cuantificacional, ¿sí? Vamos a hacer apenas 2 ejercicios y con eso terminamos el ciclo. Veamos, la lógica cuantificacional es AQ, ¿sí? El sistema que vimos para las sentenciales AJ. Ahora, los teoremas tienen la Q cuando es lógica cuantificacional, ¿sí? Aquí tenemos A363, esto pertenece a AJ, es simplemente lógica sentencial, ¿sí? Bien, recorramos uno por uno cada uno de estos elementos para ver qué tenemos. Se nos pide que probemos AQ023, ¿sí? Es un principio implicacional que nos dice que a partir de una cuantificación universal podemos llegar a la cuantificación existencial respectiva. Es como si pasáramos de la A a la I, la universal afirmativa a la particular afirmativa, ¿sí? Aquí la X es una variable de individuo, ¿sí? Al igual que en copy, ahí no hay ninguna novedad, ¿sí? Ahora, AQ020 me dice que a partir de una oración cualquiera puedo llegar a su respectiva cuantificación existencial, ¿sí? Bien. Ahora, nuevamente, este es un principio implicacional. Por ejemplo, si es que... A ver, recordemos la regla de generalización existencial en copy, capítulo 4. Si es que afirmo, a ver, por ejemplo, el pizarrón es blanco, ¿sí? El pizarrón, a ver, si quieren para simbolizar apropiadamente, ya, el pizarrón es blanco. ¿Qué concluimos por generalización existencial? ¿Alguien se acuerda? ¿Samantha? ¿Existe algo que es blanco? Perdón, aquí va la X. ¿Sí? Si es que cuando hablo de el pizarrón me estoy refiriendo al de nuestra aula. Ese es un individuo particular. Tiene la propiedad de ser blanco. Esta es una oración particular. ¿Sí? Ahora estoy generalizando existencialmente. Entonces, introduzco el cuantificador existencial, ¿sí? Y en vez de hablar de el pizarrón, aquí pongo una variable, ¿sí? Esto se lee, hay algo que es blanco. Algo es blanco. Ya no estoy hablando del pizarrón, ¿sí? Entonces, 2 cambios. Primero, introduzco el cuantificador existencial y en segundo lugar, este que es nombre propio de pizarrón o el pizarrón, ¿sí? Lo reemplazo por una variable. Por lo tanto, esto es generalización existencial. Algo semejante tenemos acá, ¿sí? Si tenemos una oración P cualquiera, de ahí puedo concluir, hay algo que está en ese estado o condición afirmado por la oración que va a reemplazar a la P, ¿sí? Bien. Ok, ahora, el axioma 363 es un principio de transitividad, pero es mixto. Tiene 2 condicionales y 3 implicaciones, ¿sí? No nos dejemos confundir por las letras. Tenemos PQR, pero en este orden. Supongamos que una primera oración implica una segunda, ¿sí? Una primera implica una segunda. Supuesto eso, si una tercera oración implica la primera, es decir, hay otra que
va a implicar el antecedente del primer condicional, ¿sí? Una tercera implica la primera, entonces esa primera implica la segunda. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente aquí, ¿sí? Veamos, tenemos Q, R y P, ¿sí? Se da la implicación, a ver, perdón. Verán, tengo esto, ¿ok? A ver, Q implica R. Esta es la primera implicación. La segunda es que P implica Q. Segunda implicación, ¿sí? De ahí concluimos que la primera implica la tercera. ¿Es eso? ¿Ok? Bien. Pero es una, en lugar de que P entrañe Q esté en primer lugar, esto está en segundo lugar. El orden no debería hacernos pensar otra cosa. Es simplemente una transitividad. RIN01 es modus ponens y AQ022 es una especie de instanciación universal. ¿Sí? A partir de una cuantificación universal llego a la oración particular. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si todo cuerpo es material, entonces el pizarrón es material. ¿Sí? Si todo estudiante lleva uniforme, entonces Juan lleva uniforme. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta en esto? Okay. Me estoy basando en lo que fue el capítulo 4 que vimos el año pasado, el semestre pasado, e hicimos un recordatorio a inicios de este semestre. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a trabajar con AQ. Voy a borrar esto de aquí. Ahora, empecemos a hacer las relaciones para ver cómo usar estos elementos para probar AQ023. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense, tengo 3 teoremas. Aquí tengo 3 implicaciones. Y al final solamente hay una regla de diferencia. ¿Sí? Es decir, el RIN01 se va a aplicar a este condicional, seguramente también a este condicional, y finalmente AQ023 tiene que salir de la última implicación. Esta implicación tiene que ser A023, no hay más. ¿Sí? ¿Ok? Entonces 023. ¿Ok? Bien, entonces la P tiene que ser todo X es tal que P. ¿Sí? La R es esta cuantificación existencial. R existe un X tal que es P. ¿Ya? Bien. Ahora veamos si la P es todo X es tal que P. ¿Sí? Fíjense, todo X es tal que P, entonces la Q, ¿qué tiene que ser? Tendría que ser, a ver, esta Q de aquí tendría que ser la P. Si no estoy mal ya con eso. Y, a ver, esta implicación, recuerden, ¿dónde está? Existe un X tal que P, esa es la R, y esta Q es P, correcto. Entonces, esta implicación es AQ020, esta de acá es 022. ¿Sí?
Bien, entonces, si quieren, podríamos empezar más bien con A363. ¿Sí? Bien. A ver, espero que todo me salga bien. He hecho un primer acercamiento para armar una estrategia y si el razonamiento que acabo de hacer es correcto, entonces esperemos que nos salga bien, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Tomemos esto como una conjetura o hipótesis, ¿sí? El rato de armar, ahí comprobamos si es que estoy en lo correcto, ¿ya? Caso contrario, tendríamos que hacer las correcciones respectivas. Entonces, voy a empezar, ya tengo aquí el armazón, este es la columna vertebral de la prueba. Como primer paso, voy a hacer estas instancias de PQR en A363. ¿Ya? Verán, tengo aquí 2 Qs, 2 R y 2 P. Voy a hacer las instancias con colores. Empecemos por la Q. ¿Sí? A ver, voy a poner solamente los funtores con negro. A ver, esto de acá, la estructura de A363. Voy a recorrer porque me va a salir una oración larga. Voy a poner más a la... A ver, primer paso. Ya. A ver, la Q es simplemente una letra. Entonces, implica, la R es una cuantificación. Entonces, la P es otra cuantificación. Implica una letra. Entonces, la P es cuantificación, implica R es otra cuantificación. ¿Ya? Bien. Con color negro están los funtores de A363, ¿sí? Veamos, implicación condicional con punto, implicación condicional con punto, implicación. ¿Estamos? Ahora, donde está la P, en el tercer lugar vacío y en el penúltimo, o sea, tercero y penúltimo, aquí voy a poner con azul. A ver, voy a cambiar aquí, a ver, pongamos azul, verde y rojo. A ver, espero que revisemos. No sé si alguien copió esto. Ya, gracias. A ver, R y Q. ¿Estamos así? Perfecto, gracias. A ver, entonces, hagamos. Verán, a ver, si me hice entender, ¿sí? Verán, tenemos cada una de estas tres letras aparece en dos lugares, la Q, la R y la P. Empecemos por la P. Está en el tercer lugar vacío, 1, 2, 3, y en el penúltimo, aquí y acá. Entonces, en estos dos lugares voy a poner todo X es tal que P, con azul. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Sí? La P, cuantificación universal de la P. ¿Ya? Entonces, estamos aquí. A ver, la Q es rojo. Q y Q. Y la R, verde.
Bien, ahí están los colores. Vamos ahora a la Q. Y con color rojo. A ver, ¿dónde está? Primer lugar y después de la segunda implicación. Aquí. En estos dos lugares está en rojo. Entonces aquí es, ¿qué letra pongo aquí? La P. Aquí y acá. ¿Estamos? Y finalmente, ¿dónde está el verde? En el segundo lugar y al último. ¿Y qué va ahí? Existe un X tal que P. ¿Estamos? Entonces, existe un X tal que P. Existe un X tal que P. Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces, revisemos que la línea 1 tenga la forma de A363. Entonces, veamos, supongamos que rojo implica verde. Si una primera oración implica una segunda. Supuesto eso, si una tercera oración implica la segunda, entonces esa tercera oración implica la segunda. ¿Ok? Está bien. ¿Estamos? Los colores coinciden. Entonces, está comprobado que la línea 1 es una instancia de A363 haciendo estas sustituciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora apliquemos RIM 01. Pero todavía no puedo. Ahora, verán, para aplicar modus ponens tengo que tener un condicional y su antecedente. Aquí tengo un condicional, debo tener este antecedente. ¿Dónde está? P, si el P implica que existe algo tal que P. P, existe algo tal que P. Esto es AQ020. Entonces, estamos. Segunda línea es sigma 1. Y la línea 2 de dónde sale es AQ020. Sin hacer, a ver, pongamos todo esto de aquí, va acá. ¿Sí? Sigma 1, sigma significa el miembro izquierdo de 1. El miembro izquierdo es esto de aquí. ¿Sí? P implica que existe algo tal que P. Es exactamente esto, sin ningún cambio. ¿Sí? Por lo tanto, la línea 2 es AQ020. Pongo a mano derecha de dónde salió la línea 2. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Se comprende, ¿verdad? Ahora, condicional, línea 1, más el antecedente, línea 2, por RIM 01, ¿qué concluyo? Miembro derecho de 1, esto de acá. ¿Sí? Entonces, copiemos. Si todo X tal que P implica P, entonces todo X tal que P implica existe algo que es P. ¿Ya? Este condicional es este de acá. ¿Sí? Copié exactamente igual, sin ninguna alteración. El consecuente de este condicional, por modus ponens. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Ahora, démonos cuenta que el consecuente de la línea 3 es AQ023. ¿Sí? Todo X tal que P implica que existe un X que es P. Y ahora ese es consecuente de un condicional. Otra vez por modus ponens, si tengo este antecedente, de ahí puedo tener el miembro derecho. Tengo este antecedente, es AQ022. ¿Sí? Todo X tal que P es P, implica P. Entonces, siguiente línea, tengo sigma 3. ¿Y de dónde salió la línea 4? Todo X tal que P implica P, eso es AQ022. ¿Alguna pregunta? Finalmente, última línea, si tengo un condicional, la línea 3, y tengo el antecedente, su antecedente es la línea 4, por RIM 01,
me quedo con miembro derecho. Esto es delta 3. Y esto es lo que teníamos que probar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, el trabajo más arduo estaba en visualizar que A363 está agrupando a los otros dos teoremas y a la final de aquí salía el teorema en cuestión. Por eso que tenemos una sola regla de inferencia. ¿Sí? Primero cortamos el primer antecedente, después el segundo, y este fue el resultado final, una instancia de esto de acá. Entonces, si éramos capaces de ver esto de acá, quizás mentalmente no nos imaginamos, pero el rato de ya ponernos a escribir, ya sale a la vista eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Recuerden, esto, verán, no es necesario poner en la justificación. Simplemente ponen A363. Esto lo hicimos para armar, pero no hace falta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo así yo puedo descubrir qué necesito para poder reemplazarlo? Es que primero tenemos que darnos cuenta que esta es la conclusión final. Este es el objetivo y estos son los elementos de punto de partida. ¿Sí? Tenemos 3 premisas y una regla de inferencia. Entonces, al momento de hacer las relaciones entre lo que me es dado y aquello a lo cual debo llegar, ahí tengo que darme cuenta de cómo voy a usar cada uno de estos elementos. En este caso concreto, el elemento que va a aglutinar a los otros es este teorema. ¿Sí? Y si sé que me dan solamente una regla de inferencia, entonces tengo que ver cómo a partir de A363, a la final vamos a obtener lo de acá. ¿Sí? Tengo aquí dos implicaciones y tengo solamente un condicional. Entonces, de estos 4 elementos, el principal es la regla de inferencia. ¿Sí? La regla de inferencia me dice a qué premisas voy a aplicar esta regla y de ahí qué conclusión saco. ¿Sí? Si tengo un condicional, debo tener el antecedente. Muy bien, entonces esto aplico, si quieren, empiezo por aquí y digo, tengo que aplicar, RIM 01 no puedo aplicar, necesito dos premisas. ¿Cuáles? Esta tiene que ser la primera y la otra no me queda, tiene que ser la de acá. Entonces, digamos, podría hacer ese pensamiento automático, realmente eso es lo que estaba haciendo al inicio. O sea, yo no llegué a descubrir esto sino después, pero decía, la estructura tiene que ser esa. Dado un condicional, el otro teorema tiene que ser el antecedente. Después me quedo con esto, también otro condicional, el otro tiene que ser el de acá. ¿Sí? Entonces, en general, tenemos que aparte de decirles, de sugerirles que vean coincidencias, ¿sí? ¿Qué letras tengo que probar? Esto es lo que mande de esto de acá. Quiero llegar allá. La pregunta es cómo. Dado este material, tienes como los ladrillos para llegar acá. ¿Sí? Entonces, caso por caso tengo que ver cómo utilizo cada principio. Regla general, no creo que tengo. Hay que ver en cada caso particular. ¿Sí? ¿Ok? Pero obviamente ya con la práctica uno adquiere cierta destreza y tenemos que hacernos las preguntas que suelo hacer yo mismo cuando nos enfrentamos con cualquier prueba. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o no? Veamos, a ver.